Estamos en Sherbrooke, provincia de Quebec, en Canadá, y vinimos justamente a visitar la Catedral Basílica de San Miguel de Sherbrooke. También vamos a estar repasando las diferencias entre una catedral, una basílica y una archibasílica, así como también vamos a estar visitando a una santa de Sherbrooke que el año pasado fue beatificada. Ven, acompáñame. Antes de seguir, te voy a invitar a que te suscribas, así nuestros videos tienen más alcance y lo puede disfrutar más gente. La catedral está ubicada en lo alto de los acantilados de San Miguel, en el centro de la ciudad de Sherbrooke. Y su construcción comenzó en 1914 y en 1917, por falta de fondos, tuvieron que suspender su construcción por 39 años. Y en 1956 retomaron la construcción para terminar en 1957. Ahora vamos a subir estos escalones sin resbalarnos, que están un poquito congelados. Acá nos sacudimos las pies un poquitito. Bueno, y apenas entramos, vamos a hablar un poquitito despacio porque obviamente es un lugar de culto y hay que entrar con respeto. Acá apenas entramos, tenemos un televisor que nos va mostrando un poco las actividades que tiene la catedral y los alrededores. Por este lado tenemos a San Francisco de Asís, uno de los santos más queridos. El único papa que adoptó su nombre es el actual papa, el Papa Francisco. Y por este otro lado tenemos a San Antonio de Padua, otro gran santo. Bueno, ahora vamos a entrar a la catedral. Bueno, acá tiene un banner que ponen por el jubileo 2025. El fondo de la catedral siempre va cambiando de colores. A veces está rojo, hoy está verde, a veces está azul. Tenemos estos tótems que sirven para donaciones, donde con tarjeta de crédito uno puede dejar entre 5 o más dólares para ayudar a la gente. Lo mismo lo puede dejar acá en sobres. También se puede colaborar adorando a la imagen de algún santo o mismo la Virgen o Jesús. Acá tenemos velitas de $1 o de $5 canadienses que se deja en esa urna del dinero. Acá tenemos los confesionarios como eran antes. Tenemos los dos confesionarios. Miren lo que es esto. Tiene un estilo neogótico y fue diseñada por el arquitecto Louis Napoleon Audet. Tiene en total 105 vitrales. Allá arriba tiene un órgano donde cada misa o evento importante que hay entra en funcionamiento. En aquella esquina tenemos a Santa Teresa de Lisieux. La Madre Teresa de Calcuta adopta el nombre de Teresa por Santa Teresa de Lisieux. Acá tenemos a la Virgen de Fátima y a San Miguel Arcángel. Esta catedral es la sede de la Arquidiócesis de Sherbrooke y el Papa Juan XXIII autorizó en el año 1959
a que la catedral fuera erigida como basílica menor. En este caso, estamos en una catedral y basílica, porque cumple con ambas condiciones. Ahora repasemos rápidamente la diferencia entre catedral y basílica. Una catedral es la iglesia principal de una diócesis y sede de un obispo. También es centro espiritual de la diócesis y el principal lugar de culto y celebraciones religiosas importantes de la ciudad. Una basílica es una iglesia que tiene especial importancia para el culto o la historia, y es un título honorífico otorgado por el Papa a las iglesias. El vitró que estamos viendo es el vitró dedicado a San José, que es el patrono de Canadá. Todos los bancos de la catedral tienen para arrodillarse. También tiene el Nuevo Testamento para poder seguir la lectura. Dentro de las basílicas existen las basílicas menores, las basílicas mayores y las archibasílicas. Basílica menor son iglesias a las que el Papa ha dado una designación especial y que es otorgado a iglesias de gran importancia histórica, espiritual o arquitectónica, o todas ellas juntas. También tienen una importancia local particular. Acá tenemos la capilla de adoración donde está el Santísimo, pero bueno, por respeto no vamos a entrar. Existen 4 basílicas mayores en el mundo. Una está en el Vaticano, que es la Basílica de San Pedro, y las otras 3 están en Roma, que es la Basílica de San Pablo Extramuros, la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Juan de Letrán. Son los templos católicos de más alto rango, tienen conexiones papales directas, tienen altar y tronos papales como el que estamos viendo de la Basílica de San Pedro, y tienen puertas santas que el Papa abre durante el año jubilar, como en este caso la que estamos viendo es de la Basílica de San Pedro. Una archibasílica es un tipo de basílica en la que solo el Papa puede celebrar misa en el altar mayor, y solo hay una en el mundo, que es la Archibasílica de San Juan de Letrán en Roma. Y acá tenemos a San Marí Leoní Paradís. San Marí Leoní Paradís nació en 1840 en l'Acadie, provincia de Quebec, en Canadá, y muere aquí en Sherbrooke en 1912 a los 72 años de edad. Fue conocida por su vida de servicio y dedicación a la ayuda al clero, y fundó la Orden de las Hermanitas de la Sagrada Familia. Su cuerpo fue exhumado en 1935 y durante la exhumación los forenses conservaron sus huesos según el método egipcio, cubriéndolos con cera y vendas. Su cráneo se moldeó en yeso y se cubrió con cera. Fue canonizada en el año 2024 por el Papa Francisco. Espero les haya gustado la catedral. A mí me gusta mucho y por eso quería compartirla con ustedes. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.